Compartir. Ahí ya está, Diego. Bueno, un poco como decía Cecilia, la idea de hoy es charlar un poco y ver algunas imágenes de defectos, que es un tema que no lo vamos a abordar no sé cuántas clases nos quedan, pero que es difícil abordarlo en una clase sola porque los defectos son muchos y muy variados. Y a veces cuando uno trata de hablar de defectos de queso, no es eh, sin hacer generalidades, podemos dar las principales razones. Muchas veces un defecto de un queso no está asociado a un único causal, sino que a veces es la sumatoria o la combinación de ciertas causales o acontecimientos que nos llevan a la aparición de ese defecto. Entonces, siempre hablar de defectos de queso hay que tener mucho cuidado de decir, no, este defecto es por tal cosa. No, generalmente está asociado, o la mayoría de las veces está asociado a esa condicionante, pero no quiere decir que sea algo absoluto, ¿no? Que sea, esta es la razón y no hay otra. Muchas veces, como le decía, es la combinación. Entonces, cuando hablamos de defectos, de los defectos más comunes en quesos duros, podemos empezarlo por lo que es la parte de, de- de todo lo que es aparición de ojillo, de gas, la hinchazón temprana. Entonces uno empieza a, a ver algunas imágenes y después, en función de las imágenes, obviamente apoyado en la realidad, en análisis, uno va determinando los causales. Pero dentro de esos ojillos en la masa, causas probables, contaminaciones posteriores al tratamiento térmica, mala unión de la masa cuando realizamos el moldeo, algunas bacterias del grupo coli que fermenten esa lactosa, producen algo de anhídrido carbónico, hidrógeno. Y generalmente a veces este defecto, o bueno, alguna fermentación también, hablamos de queso duro, alguna fermentación o sea, producción de gas por parte de levaduras y vemos algunos defectos que pueden tener algunas características como se ven en las imágenes, ¿no? Eh, el concepto de si vienen de la parte de coliformes, de la parte de levaduras, de una contaminación, o sea, hablamos siempre de un tema de higiene, de poder tener buenas condiciones de higiene, evitar lo que son contaminaciones cruzadas, evitar lo que es ser nosotros el factor que lleve esa contaminación a la leche o al queso, y después vamos a ver algunas imágenes más. Pero bueno, tenemos esos ojitos redonditos, esos ojitos biológicos que pueden estar asociados a NSLab, lo hablamos los otros días en otras clases, a fermentos poco activos, y que en esos fermentos poco activos, que no me sequen, que no me tiren bien la masa, que me quede con humedad, me pueden aparecer esos ojitos biológicos. Eh, a veces son grietas, son más cavernosos, lo podemos asociar a alguna levadura. Generalmente en queso duro, si el fermento funcionó bien, no, es difícil ver algún ojo muy redondo, muy dulce, grande, o caverna como la levadura. Generalmente ahí empezamos a ver grietas, empezamos a ver esa característica. Pero si ustedes miran en esta foto, ese ojito redondito, ese ojito bien dulce, que puede estar dado, como les decía, por algún queso que es una combinación entre un fermento poco activo, entre algún contaminante, alguna NSLab, alguna de esas características, o sea, alguna de esas combinaciones que me termina dando ese defecto. Eh, Obviamente que ustedes podrán tener imágenes, que podrán tener comentarios para hacer, y como hacemos siempre, interrumpen y tiran algunos ejemplos. Yo siempre cuento, no era queso duro, que la vez, fue acá en Uruguay, la vez que vi una leche o una cuajada con una contaminación de levaduras que yo lamento en ese momento, porque fue hace muchos años, no tenía el celular a mano. Eran otras épocas, digamos, que capaz que uno andaba con el celular, pero no era como hoy que sacamos foto a todo, ¿no? Y era una contaminación por levaduras de una magnitud que, una vez que procesaron la cuajada y que la dejaron ir al fondo del tacho para pescar, la cuajada, en vez de irse para abajo, empezó a subir
empezó a subir, empezó a flotar en la tina, una tina de 1.200 litros. La cuajada se empezó a compactar flotando en superficie, que se prensó por la presión del gas que tenía, donde vos le pegabas de un lado y parecía una boya, como que cuando van a pescar, esa boya que flota en el... era un flotador de cuajada y la cuajada ya quedaba por arriba de la línea de suero, ya flotaba en la superficie, sobrepasando el nivel de suero. Era impresionante y era una contaminación por levaduras enorme que tenía esa leche de una mezcla, una bomba sucia, no me acuerdo bien, o sea, de dónde, hace muchos años de esto, pero realmente fue una contaminación que nunca había visto algo de esa magnitud, ¿no? La cuajada en vez de irse al fondo flotaba en la superficie y se prensó estando en la superficie por la presión que tenía ese gas. Otro de los Sí, efectos, sí, Sergio. no, que hay que tener el tema de la levadura. Muchas veces cuando uno hace fermentos de suero, hay que tener cuidado porque la cremita que se forma arriba es presencia de levadura, ¿eh? Sí, sí, por eso siempre cuando trabajamos con el fermento de suero, sí, antiguamente, alguno habrá escuchado que se ponían en damajuanas de vidrio y al momento de sacar el suero le metían una manguerita y claro, esa manguerita cuando pasaba por el agujero, pinchaba y tiraba el taponcito de grasa para adentro, ¿no? Y estaba sembrando eso que quedaba en superficie. Si uno pudiera usar un recipiente inoxidable con una canilla abajo y no mover esa capa de suero, es lo ideal, ¿no? Pero siempre tener ese control, o sea, tener ese cuidado. Y después otro de los controles que muchas veces se hace, tiene que ver por ejemplo, lo hablábamos la otra vuelta, el agregado de alguna natamicina, cuando ponemos a fermentar para controlar esos hongos y levaduras, principalmente las levaduras, no hongos, pero sí las levaduras, tenerlas controladas y tener cargas bajas para evitar ese problema. Pero sí, en ese suero fermento que preparamos, en ese fermento verde, en esa capita de grasa que tengo en superficie, puedo tener una alta concentración, una alta carga de levadura. ¿Qué pasa cuando yo les decía que se hace un afloramiento natural de la leche, por ejemplo, en el consorcio Grana Padano, que la leche no se centrifuga, sino que hay un afloramiento natural de la leche? Gran parte de esas bacterias o de esas levaduras gasógenas se van con la grasa en un queso que después no se pasteuriza, una leche que no se pasteuriza, y en ese afloramiento natural de la leche que se va decantando, esa misma grasa va arrastrando la carga que pueda tener la propia leche. Entonces también a veces esos mecanismos naturales eh, funcionan y los tienen bastante estudiados. Eh, Otro de los tipos de ojos o de producción de gas que tenemos dentro del queso duro y que da mucho problema porque son lo que se llama hinchazón tardía, y que puede estar dada por fermentos propiónicos o principalmente esporulados, y que esos esporulados que puedan estar dando, más allá de ese ojo característico, un sinfín de defectos que tienen que ver con olores y con aromas que a veces no son para nada agradables, ¿no? Entonces, la importancia de lo que hablábamos, de que los valores de pH se vayan por debajo de 5, que podamos tener un control previo de esas leches, si se puede, con los recuentos de esporulados. O sea, siempre hay mecanismos. Cuando yo tengo un defecto, activar mecanismos de prevención o tener los mecanismos previamente activados de prevención para evitar que ese defecto me llegue al queso. Entonces, el poder seleccionar las leches en cuanto a los recuentos de esporulados, el poder tener leches bajas en recuentos esporulados que tenga que ver con manejo de los rodeos. Los otros días hablábamos en un establecimiento acá cercano, una quesería artesanal, que a ellos les ha bajado muchísimo, casi o sea, una décima parte los recuentos de esporulados en leche, desde el momento que sacaron la ración del tambo. Ellos no dan más ración adentro del tambo. Las vacas
al principio, como todo un animal de costumbre, extrañaron y después se acostumbraron y la ración se le da después del tambo. Entonces el animal entra al tambo y sabe que después de dejar la leche va a tener su recompensa. Entonces, mientras está en el tambo, al principio extrañó y después se acostumbraron, pero lo que se hizo fue eliminar todo ese polvillo que está volando en la sala de ordeñe, que al momento de conectar una pezonera está chupando aire, si ese aire tiene ese polvillo que muchas veces pueda estar arrastrando también muchos esporulados por los problemas, por la misma ración, por todos los sistemas de almacenamiento de esa ración o de producción, etcétera. Y bueno, nada, han bajado muchísimo los recuentos. Yo decía que en algún momento en muchos tambos, las vacas adentro, para que extrañaran menos, le cambiaron la ración por agua y le fueron dando, y toman agua de las piletas donde estaban los comederos. Pero el concepto de bajar esos esporulados estuvo dado ahí en esa quesería, más allá del manejo de los hilos, de cómo dan el silo, etcétera, por eliminar la ración de adentro del tambo. Y es un tema que nada, que no es menor tener un queso a los 5 o 6 meses y que se me empieza a hinchar y encontrar esa grieta después adentro, más allá de la parte de sabor, olor, no está para nada bueno. Entonces, en algunos casos, a nivel de industria, quienes pueden bactofugan. Ya hablamos de los fermentos de secundarios, hablamos de la lisozima, hablamos de la sal nitro, pero bueno, nada, es uno de los defectos que aparece y que aparece mucho, y que puede tener con algunas apariciones de un queso que se termina hinchando en la cámara y que después aparecen todo grietas en su interior. Perdón, Eh, Diego, quiero consultarte. Sí, En la quesería artesanal, por ejemplo, en mi casa tenemos una tina sola y algunos días en un turno se hace el queso de masadura y en la tarde se hace un colonia con propiónico. Y ahora yo estaba atenta a lo que decías, que de repente la fermentación, los fermentos propiónicos contaminan la masa y, y aparece el defecto del ojo bien formado, ese que mencionás en el ítem 2. sí, a Eso es ver, así. ¿Es posible que haya una contaminación cruzada por el uso de la misma tina? puede haber una contaminación cruzada, pero siempre que haya entre elaboración y elaboración, entre tina y tina, digamos, un Higiene. correcto lavado y desinfección, ese defecto se minimiza. También el propiónico, la tolerancia a la sal que tiene es mucho más baja que la del queso duro, o sea que un queso también bien salado. Mm. Tenemos propiónicos naturales en la leche que nos pueden dar a veces ese problema. No va tanto por el No, no va propiónico tanto por los que puedas levantar en comercial. la... Ya entendí. Exacto. Está bien. Eh, pero sí puede haber, pero generalmente va asociado. O sea, yo puedo tener ese propiónico natural o ese esporulado y un queso que no llegó bien a pH, que puedo estar más bajo de sal, que tiene más humedad, y entonces le di condiciones para que se desarrollara. Perfecto. Pablo decía en el chat, dice consulta. Pablo, no sé dónde anda. Ahí. Diego, uno de los problemas que se atraviesa muchas veces con el tema de los esporulados es el correcto lavado de los pezones, la limpieza de los pezones y el tema de las pezoneras, de que no lleguen a tocar el suelo. Eso es crítico en el tema de la aparición de esporulados. Sí, ahí da para hablarlo un rato largo, ¿no? La otra vuelta, cuando nos pusimos a hablar de la alimentación, me hace acordar de esa charla cuando Marcela después salió a defenderme. Pero es todo un tema. La rutina de ordeñe es fundamental. Y ahí empiezan todas las escuelas, ¿no? El de lavo o no lavo. Muchas veces los pezones no tienen barro, y el barro se lo hacemos nosotros cuando lavamos. Cuando lavamos el pezón, y hay algunos que hasta bañan la vaca, poco más. Ya no es que lavan el pezón, sino que lavan la ubre, Bueno, entonces se dan. hicimos un curso
específicamente de eso el año pasado con la veterinaria Med Con Bowman. MED. Exacto. Así que imagínate si da para tanto que Oh. tuvimos un curso que duró 2 meses solamente Y con Med que eso. es una eminencia en esas cosas, ¿no? Por eso pero sí, sin duda, Sergio, que es un tema. El tema del lavado, el tema eh, el tema del manejo, de la rutina de lavado y la rutina de ordeña es fundamental para lo que nosotros vamos a tener después. Y a veces somos nosotros los que hacemos vehiculizar. Yo siempre digo, en un ejemplo bien gráfico, quienes han estado en una sala de ordeña, en una fosa, saben que cuando sacan la pezonera del pezón de la vaca, no tiene leche todo alrededor del pezón. El pezón sale del esfínter y se va directo al colector, o sea, por los La caños. leche Claro, ¿yo qué dije? La leche del sale pezón. del pezón, del esfínter, y sale directo al caño, a la manguerita de leche y al colector. Entonces, muchas veces nosotros lavamos o mojamos ese pezón, empieza a incorporar aire, hacemos que escurra ese mismo, nosotros formamos el barro, y el pezón de la vaca sale todo mojado, pero porque nosotros lo mojamos. Entonces, pero tampoco si yo tengo barro, hay que ver cada situación, pero sí es un tema de la rutina de lavado y la rutina de ordeñe, un tema no menor. Diego, Sí. Pablo, Consul- ahí está. consulta que quedó de hace un rato. ¿La lisosima se usa para, digamos, control de esporulados, de hongos, de levaduras? ¿Se puede usar en la salmuera? Vos No, vamos, sí, la lisosima me dijiste, ¿no? sí. La lisosima, para que suena el teléfono, voy a bloquear. La lisosima se utiliza para control de esporulados. Ah, Lo que hace es controlar los esporulados. Yo les puedo pasar información después si quieren para que la tengan. Para control de levaduras hablábamos de la natamicina, ah. y la lisosima lo que se agrega es a la leche. Se agrega a la leche, depende la dosis, pero va de 20 a 50 gramos cada 1000 litros. Y lo que hace es un control de esporulados en la leche. El tema de la lisosima, que tiene algunas restricciones, es porque, bueno, la lisosima se extrae del huevo, entonces lo que tiene algunas restricciones desde el punto de vista alergénico. O sea, con el tema del suero, con el tema del mismo queso, porque en verdad en una certificación de alérgenos, nada, proviene del huevo. Entonces tiene algunas restricciones desde ese lado, como la sal nitro, que también tiene un efecto de control de los esporulados, por un tema de legislación y de dosis máxima permitida por la parte de nitritos, una vez que se oxida, que tiene relación con sustancias cancerígenas. Entonces, bueno, tienen pros y contras, por así decirlo. Y para los hongos negros, o sea, ¿la natamicina hace algo? No, ¿eso qué es? ¿Alcohol? ¿Qué se le puede poner a algún líquido que uno, digamos, use para lavar los quesos, ¿no? Habitualmente, el queso duro. Sí, generalmente la natamicina tiene un espectro muy amplio contra todos los hongos, o como Ah, contra casi todos los hongos. Se puede llegar a identificar, hacer una morfología, saber qué hongo es y saber qué resistencia tiene la natamicina, pero la natamicina como, como antimicótico sería como el de más amplio espectro, y tiene un espectro fungicida, a diferencia de un sorbato o de un ácido sórbico, que tienen un efecto fungiestático, o sea, frenan el desarrollo del hongo mientras estén presentes. La natamicina lo que tiene es un efecto fungicida que va a matar a ese hongo. El tema es que, por ponerle un ejemplo, el hongo se consume la natamicina, esa espora muere, pero me quedo sin esa protección de natamicina. Entonces, dependiendo de las cargas que tenga, después voy a poder tener problemas de hongos o no, en ese queso, dependiendo de la contaminación. Pero la natamicina sería como hoy el fungicida, o de mayor espectro con el que se puede trabajar. Tú Hay decís que que tratar bien las salmueras. perdón, el hongo
¿Digiere la natamicina? Lo que hace lo que hace la natamicina es meterse en la pared celular del hongo, y lo que hace es dejar un hueco en esa pared celular del hongo y después este termina muriendo por diferencia de presión, o sea, le deja permeable su pared celular. Entonces lo que sucede con esa espora es que muere. El Es un tema que antibiótico, ¿no? no es un antibiótico, vos sabés Mm. que Ah, no Es un genera resistencia, antifúngico. es un antifúngico, no tiene, porque el antibiótico generalmente ah, puede generar resistencia. Acá lo que hace el hongo es meter esa partícula de natamicina dentro de su pared celular y lo que termina haciendo es un hueco y después la deja expuesta a morir por diferencia de temperatura, de presión, de lo que sea, y el hongo muere. El tema es que se consumió la partícula de natamicina. Y yo siempre digo que cuando hablamos de control de los hongos, que vamos a llegar a ese defecto después, siempre es una pelea muy despareja, porque consume un microorganismo que germina contra o sea, soldaditos que se reproducen contra soldaditos que se consumen. Entonces, tengo que tener muy bien la carga inicial de natamicina para controlar a estos hongos y que la batalla se ajusta, si no este ejército va creciendo y este va disminuyendo. Entonces, a veces no alcanza con una aplicación. Generalmente decimos, no me anduvo el antifúngico, y en verdad necesito hacer varias aplicaciones durante el tiempo de maduración del queso para ir aumentando las cargas de soldaditos que se me consumen versus los otros que se van reproduciendo. Y después la ¿y otra, dónde se usa la natamicina? ¿En la salmuera se puede poner o no? Es una barbaridad eso. dame un segundo. No, ya voy contigo, está muy buena la Ah, pregunta. Para que la batalla, siguiendo la metáfora, para que la pelea sea justa entre la natamicina o el antifúngico y los hongos, yo tengo que atacar a estos hongos desde varios frentes, desde el aire, o sea, de las condiciones ambientales, más allá de temperatura, humedad, puedo hacer fumigaciones a base de humo para bajar las cargas ambiente, de aplicar, de tener en tierra, digamos, este, la natamicina en la superficie del queso, por así decirlo, para que la batalla sea también más pareja de ese lado. Entonces yo tengo que hacer una lucha a varios frentes, ¿no? Y más allá después de todas las condiciones ambientales. Y generalmente, Sergio recién lo tiraba y ahora sigo con la pregunta, generalmente uno de los mejores lugares para empezar a trabajar con la natamicina es desde la salmuera. El tema que ahí hay que tener mucho cuidado porque yo puedo agregar la natamicina en salmuera, trabajar con la natamicina desde la salmuera, pero tengo que bajar muchísimo, por lo menos a una décima parte, las cargas de cloro en el caso de que esté usando cloro. Y después si estoy usando natamicina en salmuera, a ver qué natamicina en salmuera, porque no es que todas sirven, la natamicina generalmente no es soluble, o la solubilidad, perdón, es muy baja, entonces lo que tiende a hacer esos cristales es a decantar y irse al fondo. Entonces yo tengo una salmuera estática que no la tengo en recirculación, esa natamicina va a estar en el fondo, voy a estar pasando los quesos por salmuera y la natamicina va a estar abajo. Entonces tengo que ver qué agitación tengo, qué circulación tengo o qué tipo de natamicina uso para que se mantenga en suspensión dentro de ese De la solución. de esa solución, de esa salmuera. Diego, Pongamos Ahí, que ahí el sí, chat, hay cositas, hay mensajes. para que yo terminar la idea. Pongamos que nosotros digamos, bueno, en la salmuera me complica, prefiero seguir usando un producto químico para tratar la salmuera, puedo hacer un baño inmediatamente salido los quesos de salmuera. Entonces puedo hacer un baño, una inmersión, donde yo trato los quesos inmediatamente salidos de salmuera o una vez que el queso oreó, y de esa manera ya tengo una protección. Lo bueno de tratarlo en salmuera es que cuando el queso sufre una especie de contracción al momento de entrar a una solución fría, termina metiendo milimétricamente debajo de su corteza partículas de esta natamicina, si estuviera bien siempre en suspensión, que me van a minimizar ese impacto de quesos como machucados o de ese hongo que camina como por abajo de la cáscara. Diego, ¿me Eh, permitís? mm, claro. Eh,
Mira, yo he probado un poco de todo, pero en la salmuera prefiero controlar los hongos, moho y levadura porque vienen de todo, este, con hipoclorito. Eh, si la salmuera no está muy contaminada, usar agua oxigenada. Me ha dado una solución constante al problema de hongo en salmuera. Pero para los que usan lienzo, tiene que empezar por ahí la solución, porque si los lienzos no están bien clorados desde el vamos, cuando entrapamos el queso, ya le estamos incorporando una flora y fauna bastante densa. Bien, es más que válido el aporte porque tenés unos cuantos kilos de queso hecho, así que creo que todos tomaron nota y te agradezco mucho, Sergio, el comentario. Yo en parte coincido contigo, no por no usar natamicina en salmuera, a mí me ha dado mucho resultado utilizar natamicina en salmuera, pero también me ha dado muchos dolores de cabeza, porque no siempre las soluciones son aplicables a todos, depende las condiciones de esa salmuera, como le decía, a ver, si yo tengo una salmuera ideal, que tenga frío, o sea, que yo pase por un intercambiador a placas y que tenga frío, que tenga por lo menos tierra de diatomeas para que mientras que recirculan, también las estoy filtrando. Entonces, yo voy teniendo condiciones ideales, digo, bueno, sí, le agrego la natamicina y tengo el tope de gama. Los quesos ya salen con un baño de natamicina, tengo las cargas de salmuera bajas. El tema es cuando yo no tengo todos esos controles y empiezo a tener otros problemas, porque yo bajo el cloro a, no sé, a 10 ppm. Bajé el cloro a 10 ppm y voy a tener otro problema, porque yo voy a controlar hongos y levaduras con la natamicina, pero seguramente se me empiecen a acidificar. Yo hace una salmuera que se me pueden estar expuestas a valores de acidez o de acidificación, o sea, que las salmueras se me empiecen a contaminar o aumentar mucho las cargas de bacterias. Entonces, hay que ver las condiciones de cada uno para tomar decisiones. También soy consciente, como dice Sergio, que cuando tomé la decisión en alguna quesería de decir, no, basta, no vamos a usar la natamicina en salmuera o prefiero no usarla, me ha dado excelentes resultados tener un buen control químico de esas salmueras con peracético o con cloro y una vez que los quesos salen, hacer un baño inmediato de los quesos en agua con natamicina, hasta jugando con soluciones antifúngicas a base de gomas, donde tenga mejor adherencia, trabajando con distintas concentraciones y obteniendo excelentes resultados. Capaz que con un baño solo me evito el hacer otro tratamiento antes de los 3 meses o de los 6 meses. Depende de las condiciones ambientales después de cada cámara. Pero, Una pero sí. pregunta, una pregunta a todos los que participamos. ¿Hacen control de hongo, moho y levadura en placa o no? ¿En Hola. dónde dijo? Que no entendí. No, recuerden, si le hacen análisis a las salmueras, si alguien sabe cómo están de hongos, levaduras y bacterias. Sí, Sergio, nosotros hacemos, por eso mantenemos el tratamiento sanitario o pasteurización química con peróxido y hipoclorito. Como no ha venido dando resultado, y es como dice Diego también, el uso de natamicina, por lo que también el valor y demás, nosotros tenemos salmueras que son estáticas, que no tienen un tratamiento adecuado, entonces usamos la natamicina para la etapa posterior y mantenemos las salmuera con hipoclorito de sodio y peróxido, o sea, agua Las, oxigenada. las 28 piletas eran. ¿28 eran? 48. Ah, 48. No, nosotros hacemos toda la semana control de microbiológico y, bueno, y físico-químico de salmuera. ¿Y qué haces? ¿Un pool? ¿Eh? ¿Haces un pool? Sí, vamos haciendo un muestreo. Pero no pileta por pileta o sí, o por eso haces un pool de las piletas. No, hago un pool Ah. o voy haciendo un muestreo aleatorio del Salero 2, tomo tanta pileta, después hago otra, sí, es un
hacemos un No. control bastante... Yo creo que está buena la pregunta de Sergio porque apunta a decir, o sea, a veces estamos controlando, o sea, también o sea, ¿por qué creo que está buena la pregunta? Porque nos hace reflexionar y decir, bueno, ¿qué dosis de cloro le estoy echando? ¿Le estoy echando 25 cada 100 y está bien? ¿Está Sí. mal? ¿Es mucho? ¿Es poco? Lo mismo que yo hablaba recién. eh, es un trabajo que hicimos en una fábrica de queso azul donde teníamos que controlar el hongo que no queríamos que se desarrollara. Pero, ¿qué carga de hongos teníamos en el ambiente? No sabíamos qué dosis de humo, qué dosis del antifúngico a base de humo íbamos a utilizar. O sea, no sabíamos, entonces teníamos que empezar sabiendo dónde estábamos parados. Es un punto que es no menor. Es decir, bueno, ¿qué carga por centímetro cúbico de aire tengo de esporas? ¿Cuántos hongos tengo? Lo ¿Y mismo en la cómo me dice salmuera. eso? 2%. Eso se hace, o sea, lo del aire se hace muestreando el aire. Lo ideal se hace un análisis en base a los metros, a la dimensión de la cámara. Hay un muestreador de aire que hace pasar, se pone una placa de Petri atrás y lo que hace es chupar aire, tantos metros cúbicos, entonces lo que va haciendo es, bueno, esos equipos son caros, entonces generalmente lo que vas a encontrar, o lo más fácil, es dejar una placa de Petri con la solución de agar-agar o Y después lo pones a crecer. Exacto. Entonces lo dejas abierto, vos vas capaz que dejarlo abierto media hora es un disparate, pero claro, también ahí hay una realidad, que esa espora que está dando vueltas, que caiga, pero bueno, tomar la decisión de decir, bueno, tengo que determinar la técnica según mis condiciones de cámara, ¿no? Capaz que a mí me pasó en una fábrica, le dejamos media hora y dio incontable. Entonces, bueno, tuvimos que determinar la técnica y empezar a bajar y dejarlo, dejemos los 10 minutos. A partir de esos 10 minutos tenemos un parámetro. Entonces, bueno, fumiguemos y después de fumigar, de hacer esa fumigación a base de humo, hagamos de vuelta el muestreo, de vuelta sin modificar el parámetro, 10 minutos y veo y comparo si la fumigación me dio o no. Entonces, y después con eso voy determinando con qué frecuencia tengo que hacer esa fumigación. O sea, siempre para evitar defectos, siempre trabajar con métodos analíticos, ¿no? Eso es, o sea, con resultados. Si se puede, es lo ideal, porque si no es como jugar a la gallinita ciega. No, a ver, nos vamos a dar cuenta, porque todos ustedes se dan cuenta, che, me están apareciendo los hongos, ya hay que fumigar, pero generalmente vamos corriendo como atrás de la. Entonces, una de las cosas que dice, ¿con qué frecuencia tengo que aplicar este antifúngico a base de natamicina? Y bueno, ¿a qué fecha ves vos de elaborado el queso que te empiezan a aparecer hongos? Y no sé, a los 60 días, bueno, apliquémoslo a los 45, o apliquémosla a los 30 días para reforzar y que ya después se vaya a 90. Una vez que nosotros empezamos a bajar las cargas ambiente, empezamos a mejorar esos controles. Acá hay unas preguntas Perdón, en el. yo quisiera Sí. que si es posible que me expliquen cómo es el uso del agua oxigenada en la salmuera, a qué dosis va. Y las aguas Felipe oxigenadas tienen volúmenes distintos. ¿Qué Sí, volumen es sí, el que se 110 utiliza? volúmenes. 10 volúmenes debe ser, ¿no? 110. 130 usamos nosotros. Bueno, Sí, más o menos. Bueno, y ahora le dicen qué dosis. Ya que se metieron en ese baile, yo no trabajo con agua oxigenada, bien como salgo del paso. No, no, pasa que nosotros calculamos en función del volumen de la pileta y no sé, estaríamos entre 50 a 100 centímetros cúbicos. Por pileta. Sí, Y la pasa que, pileta esa debe tener 400, 500 litros o más. y tener de todo. La más chica es de 200, 500 litros y las más grandes son de 2,5, 2.000, 3.000 litros. Pero vos no le echás lo mismo a todas, ¿o sí? No, 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 por eso te digo, es más o menos es en función del volumen de la pileta, de la salmuera que contenga. Más o menos le echamos esa proporción. Nosotros, en nuestro caso, en lo que es Por saladero, cada 100 litros de salmuera, ¿no? 20, 50 cada 100 litros de salmuera. Sí, más o menos, o sí. Tendría que Carlos, haber anotado. A ver si tengo algún nosotros, archivo acá. Te digo. en nuestro caso, tuvimos todo cierto problema en el saladero, que se fueron mejorando. Ahí coincido con Sergio,
cuando se sacaron los trapos de los moldes, caímos al microperforado. Después había unos forzadores en el saladero que se sacó, se refrigeró la salmuera. Entonces no hay circulación de aire forzado. Y después una higiene. Con un saladero, no porque sea saladero, tiene que haber canasto sucio. Tenemos mucho control nosotros sobre los canastos que usamos para tapar los quesos. Los saladeros nuestros son piletas que van profundas y se van los quesos entre los canastos, en columnas. Y los canastos que tapan esas columnas están higiénicos. Se hace. Porque, bueno, anteriormente por ahí pasaban entre todo el trajín del día, por ahí un canasto que estaba en el piso terminaba tapando una fila de canastos. Eso está prohibido en el día a día. Y se mejoró. Nosotros luchamos hipoclorito y hacemos muestreo una vez por semana de hongo y levaduras. Y yo regulo la acidez de los saladeros, el pH, con suero fermento y con ácido láctico. Pero mejoramos mucho con la limpieza de los saladeros y al no tener circulación aérea. Porque hacemos también a veces algún Petri, si se hacía, o un hisopado. Y se mejoró un montón. Sí, es que es una de las zonas que hay mucho para tratar ahí y que a veces la dejamos el saladero, pero hay mucho hay muchos de los defectos que se controlan desde ahí, ¿no? Bueno, Carlos, vos Carlos ahí hacías una pregunta hoy, o sea, se podría decir que por la modulación y afinado de estos quesos duros tendríamos que usar nitrato y lisosima para no arriesgar todo el trabajo. Sí, No, bueno, pará. No, no, o sea, no es excluyente, es un factor que te va a minimizar defectos, pero yo arrancaría de antes, de la selección de la leche, los recuentos, saberes porulados y los buenos manejos. Después, si usás nitrato de sodio y si usás lisosima, no es que vas a minimizar defectos si aparecen, pero el problema viene de más atrás, ¿no? No es o sea, no es, para hacer el queso bien tengo que usar esto sí o sí. No, hay excelentes quesos duros que no usan ni nitrato ni lisosima. Pero ahí es importante la selección de leche, la calidad de la leche, la buena actividad de los fermentos, etcétera. Sí, lo puse como medio de reflexión, a ver si No, está perfecto. todo el trabajo, si era aconsejable. A ver si capaz que acá, bueno, Felipe esto lo comentó, lo hablamos nomás, nosotros usamos la natamicina en el cuidado posterior del queso en el sótano, baños y volteo. Lo decidimos por una cuestión de costos y por el tipo de salmuera que tenemos. Bueno, sí, la natamicina en la pintura o las pinturas con natamicina son buenas. Y después las soluciones antifúngicas, a veces que no sea solo natamicina y agua, sino alguna solución que tenga a base de gomas para mejorar la adherencia y que escurra menos y que, por ejemplo, cuando el queso tenga, no sé, por ejemplo, un queso con ojos que va a la cámara caliente en el exudado de grasa, que esa natamicina no se me lave. O cuando tengo a veces algún queso que pueda desprender un poco de suero, también que no se me termine lavando esa natamicina en la corteza. Entonces, a veces las soluciones antifúngicas que tienen alguna base de goma como espesante y adherente andan muy bien también. Bueno, ahí Felipe comentaba. Nosotros, digo, tenemos problemas Sí. con la sanitización de la salmuera por la disponibilidad de la salmuera, digamos. Es muy difícil encontrar las salmueras libres. La osificación de la sanitización hay que hacerla cuando están las salmueras libres, o sea, sin ningún tipo de queso. Entonces eso, a la hora de realizar un programa de desinfección, de sanitización de la salmuera, es complejo. Por eso vamos haciendo un comportamiento de la salmuera pues, a través de los exámenes y demás, y más o menos ya definimos cuál es la salmuera que tiene mucho movimiento, la que hay que tener más cuidado. Entonces la seguimos muy de cerca. Y antes, y hemos tenido un problema que la sanitizamos con los quesos, porque
hicimos un programa, nosotros teníamos un problema que era las picaduras, empezamos a solucionarlo, bueno, con la leche al principio, después con la salmuera, y como era un programa digamos, así, de tipo shock, digamos, entonces empezamos 2 o 3 semanas con los quesos adentro y nos resultó, pero bueno, después tuvimos en cuenta que el programa después se redujo en función de la frecuencia y de acuerdo al programa de muestreo, ¿no? Que uno lo iba controlando y te iba diciendo, bueno, acá vamos bien, vamos a disminuir un poco la frecuencia o cuando estén las salmueras desocupadas. Por eso es muy difícil definir algo estándar para la salmuera porque es un caso particular para cada una. Yo después mañana si veo, le voy a tirar la dosis por pileta en función de los volúmenes. Buenas. Sí, la dosis, o sea, por eso yo lo decía al principio, o sea, hablar de generalidades a veces es complicado. Pero bueno, entender el concepto. Lo mismo que el hipoclorito, inmediatamente que entra en contacto con la materia orgánica, se desnaturaliza, o sea, deja de accionar. Por eso también no vamos a agregar hipoclorito con los quesos adentro, ¿no? O sea, porque no va a cumplir el efecto de eliminar hongos, levaduras y bacterias. Por eso también vamos a vamos a agregar el hipoclorito una vez que hayamos reducido, si se puede, lo que es partículas de queso, una vez que sacamos los quesos. Es un todo. Ahí Pablo pregunta la cantidad de hipoclorito por litro de salmuera. Normalmente depende las condiciones, pero de entre 50 y 100 centímetros cúbicos por cada 100 litros de salmuera lo que se trabaja. Y después lo otro que es importante es la frecuencia. Capaz que podemos usar 25 o 30 centímetros cúbicos, agregarlo toda la semana y no quedarnos en agregar, por ejemplo, 50 centímetros cúbicos o 100 una vez al mes. La frecuencia con la que nosotros tengamos la posibilidad, el tema es que en este caso tenemos una limitante que decir, bueno, tengo un queso de 7 kilos que va a estar 7 días dentro de esa salmuera y me va a complicar, ¿no? Pero bueno, sí es importante tener ese mecanismo que cada uno va a tener que armar, decir, bueno, si tengo varias piletas, ir dejando alguna libre y voy haciendo el tratamiento en esa, o para no tener que sacar los quesos tratar la salmuera el día que le toca, el día 7, y volverla a meter los quesos adentro, pero ahí es muy particular. También es importante remarcar, no sé si es utilizar para la sanitización un ácido y una base por el tema de regulación del pH posterior, porque muchas veces pasa que se te desregula también el tema del pH con Sí, el por eso uso dentro de los controles de la salmuera, tomarle pH y saber en qué valores exacto. estamos. ¿Cuántos Dornick tendría que tener la salmuera? ¿50 y pico, 60? Depende de la edad, pero sí, normalmente andan de entre 40 y 50, 55, vas a andar ahí. Eso sería lo deseable. Sí. El tema que muchas veces, nos pasa a nosotros, que las salmueras están definidas para un tipo de queso y por ahí te encontrás que Le pusiste cremoso. hay otros quesos. Claro. Yo creo que hay una cosa importante en la salmuera que no hay que dejar de tener presente y es la cantidad de calcio de la salmuera, porque eso también le ayuda mucho a la cáscara de los quesos y principalmente a la cáscara de los quesos duros. Y bueno, eso, vieron lo eso que tiene que pasa. ver con el agua, ¿no? No, se ¿O le tú le agrega agregás cloruro de calcio? calcio. Agregarle cloruro de calcio a la salmuera. Mm, mm. Y cuando tú tenés aguas duras que no las ablandás, entonces habría que leer los cationes a la salmuera. Sí, ¿vieron el material que les pasé los otros días de las Braining Notes? Y Sergio también pasó algo que estaba en español, el mío estaba en Sí, yo inglés. lo traducí. Sí, me di cuenta. Que está bueno tomar esos valores y empezar, o sea, comparar después dónde está cada uno y poder aplicar a partir de ahí, ¿no? Y a ver, Antes se usaba cal viva, me decían a mí. esa no la tenía.
me decían los viejos empleados que estaban allá en la fábrica que usaban Sí, en salmuera cal viva. mirá, Bueno, sí usaba, yo le recomendaba muchas veces a la gente la cal viva para bajar la humedad de las cámaras, mm, cuando no tenías buenos sistemas de deshumidificación. Este, claro, también se tira, sí. Bueno, nosotros ponemos cal en el piso de la cámara, ¿eh? En el piso de la cámara de queso duro ponemos cal hidratada. Claro, ujú. nosotros también, pero un asesor nos dijo que junta mugre. Ah, no, tenés que limpiar, eso sí. Ana pregunta, ¿me podrán repetir cómo era lo del hipoclorito en lienzo? No sé bien No, qué. yo hice la aseveración porque normalmente muchas veces los lienzos se sacan y se dejan en agua Mm, o se sacan y se ponen en suero, porque he visto otros lados donde los ponen en suero. El lienzo con que se entrapa el queso es el primer factor contaminante si el resto viene limpio. exacto. Es decir, por eso los lienzos no solamente hay que hervirlos, vamos a decir así en criollo, hervirlos, sino también ponerlo en una solución de hipoclorito, eh, una solución, no sé, 2, 3, 4 partes por millón nomás, Mm. este, para poder controlar la flora y fauna que va en el trapo. De todas maneras, ahí hay que tener mucho cuidado con varias cosas. Primero, que ese cloro, por ejemplo, no sea con agua caliente y que yo haga una incrustación. Yo he visto lienzos acartonados, lienzos que si lo hacía así quedan paraditos. Sí, señor. ¿Está? Y eso no es bueno. No está bueno que el Nosotros, lienzo quede como. O sea, ahí me está marcando algo, ¿no? Entonces, nosotros usamos peracético para los lienzos. En algunos. claro, pero tanto cloro como peracético estamos hablando de desinfección. Sí, Hay sí. una de las cosas que tienen los lienzos cuando quedan acartonados que tiene que ver con incrustación. Ah, Y esa incrustación es esa famosa piedra de leche que tenemos en las cañerías, es esa famosa piedra de leche, o sea, por ejemplo, o sea, de sales, ¿no? Son sales, ¿no? sí, sí. Entonces, uso el lienzo, lo enjuago, lo lavo y lo desinfecto. Y a veces ese lavado se debería hacer, aparte de un lavado, una vez cada tanto para evitar ese acartonado, hacerle como tratamos, obviamente con concentraciones más bajas, pero utilizar algo de algún ácido, algún detergente ácido, como puede ser un El nítrico. detergente ácido de la máquina Exacto. usamos a veces nosotros. Exacto. No Y dejarla, saca la piedra de leche. pero ¿Algún ácido fosfórico? exacto. Exacto, exacto. Justamente, ¿para qué? Para hacer un enjuague sobre ese ácido, dejarlas ahí que remuevan las incrustaciones, enjuago de nuevo Quedan y como después, nuevos. Mm. exacto. No quedan más acartonados, no quedan más. Cuando vean un paño de queso así, se van a acordar de mí. Sí, el nítrico, el fosfórico, Sí. el detergente ácido de las máquinas, este, eh, que dice Milton, a los nuestros tan imponentes, llevo unos 250 paños rotos. Pero eso cuando vas a hacer recortes, porque le das mucha presión y te sale por los bordes y le das recorte con el paño y lo cortás. Te van a retar, te lo van a descontar a fin de mes. Che, nos quedan 3 minutos porque llega tarde la masajista. Eh, No es masaje, es quiropráctica es y me hace quiropráctico. masaje. Nos vamos a quedar acá en un tema que va a ser, que tiene que ver con las salmueras que hablábamos recién, que tiene que ver con circulación de aire, que tiene que ver con moldeo de los quesos, que tiene que ver con cómo tratamos a ese queso, con el estado de los paños, un poco de todo lo que hablábamos recién, que son esas rajaduras en la corteza. A veces decimos, el queso quedó muy seco, los ventiladores en la cámara están directo al queso y me lo resecan, muy baja humedad, roturas en la tela y empezamos a tener esos defectos, por ejemplo, de unión de cuajada, es otro de los defectos que me viene a la mente. Cuajada quemada, que lo comentábamos los otros días cuando terminábamos la cocción del grano y dejábamos ir hacia abajo. Y sobre las paredes del tacho muy calientes quemábamos la cuajada. Bueno, todos esos defectos tienen que ver con esta parte de lo que es rajaduras en corteza, porque las vemos, pero que a veces también son rajaduras internas y que después se pueden potenciar con una pequeña producción de gas o una gran producción de gas
y me abre esa grieta también adentro del queso. Siempre depende de donde nos quede la grieta o la mala unión o el defecto, nos puede aparecer. Y en este caso vemos algunos ejemplos de esas grietas o Diego, yo he rajaduras. mandado una foto de efecto de picadura y nosotros mandamos muestra, analizamos en salmuera y para ver qué tipo, en primera, digamos, el primer estudio que hacíamos para determinar la causa de la picadura. Y detectamos, no en salmuera, sino tomamos muestra en los quesos y el laboratorio nos tiró que la tipificación de la levadura encontrada era Pichia farinosa. Y nosotros decíamos, no, o sea, es de origen oleaginoso, digamos, y nosotros pensamos, puede llegar a ser, no sé, nosotros estamos rodeados de dos acopios de cereales, la Artirigoyen y Aca. Y puede ser, al no tener sistema de filtración, o sea, no somos una pyme, ¿no? Y bueno, estamos viendo, o puede llegar a ser, ¿no? Que tengamos contaminación y se nos metan las esporas Sí, en los diseños más allá de tener filtración de aire de ingreso, la presión positiva, ¿no? Capaz que ustedes, por ejemplo, tienen una presión negativa y eso termina entrando y llega a la leche, llega a las tiznas. Sí, lo único Es que todo un tenemos son tema. los filtros dentro de los extractores, los filtros comunes digamos, no de tela, ¿cómo se llaman? Los E24, los... Sí, pero no son filtros microbiológicos, son No, filtros no, no. físicos. Sí, 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 sí. el tema está bien interesante, o sea, vos asociaste y está buenísimo, vos asociaste, vos decís, pero esto, ¿cómo va a estar acá? Y decís, ah, pucha, mirá mi ambiente. Y Claro. ese ambiente, ese entorno, termina siendo un condicionante que es bien interesante. Sí. Tal vez puedas hacer un Bueno, muestreo de aire cerca de esas dos cerealeras, y tomar valores el día de mañana y ver cómo empiezan a aumentar a medida que te acercás, por ejemplo, ¿no? Ajá. Bárbaro. Digo, para confirmar la bueno, teoría. vamos a dejarlo, te liberamos, Diego. Les quiero comentar que nos quedan 2 clases. La próxima va a ser de defectos también, continuamos, lo que Capaz que la hacemos un poquito más larga. los otros defectos que nos faltan. Sí. Capaz que la Y clase que después vamos a viene hacer... podemos arrancar y hacerla de 1 hora y media o 2. Bien, bien. Y la próxima clase va a ser, o sea, nos quedan 2. La próxima de defectos y la otra va a ser de cierre. La de cierre es básicamente alguna cuestión que nos hayan quedado pendiente, dudas que tengan, bueno, alguna cosa que quieran conversar. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Bien, Genial. nos vemos. Muchas Nos gracias vemos. por la comprensión y que tengan buena Que jornada. disfrutes la horita. Muchas gracias. Que tengan buena Muchas gracias. semana. Gracias. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao. Chao.